Buenas tardes a todos y a todas en América Latina y en España, a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a Casa América por organizar esta sesión de diálogo América es Mujer. En esta ocasión vamos a debatir sobre cómo feminizar la era digital. Antes de la pandemia se hablaba ya de que estábamos en esta época, en esta era digital, ¿no? Inmersos en esta era donde la tecnología, los algoritmos, las matemáticas, la inteligencia artificial, la ingeniería, todo esto que en las siglas en inglés se llama STEM, STEM, todos estos ámbitos están en el centro de nuestras vidas, en todas las dimensiones casi de nuestras vidas. Y la dinámica de transformaciones que conlleva todo esto va a incrementarse aún más en los próximos años. Aunque sabíamos que la gran transformación digital estaba en marcha, sabemos ahora que la pandemia ha acelerado todo esto muchísimo más. Las medidas de confinamiento han impuesto nuevos modelos que llegan, además, creemos que en muchos casos para quedarse y que están afectando nuestros modos de vivir. Compras online, educación online, teletrabajo, por citar tres muy básicos. Las medidas de confinamiento y estos nuevos modelos de funcionar, de actuar, de ser, de vivir, de sentir, casi de gestionar desde lo macro hasta lo cotidiano, no son, en todo caso, neutros a la inequidad social ni a la inequidad y desigualdades estructurales que sufren las mujeres, la inequidad de género. Uno de los debates ligados a la reivindicación paritaria, que hemos debatido también aquí, es que las mujeres están muy subrepresentadas en todos estos ámbitos. Hablaremos también de todo eso. Para lograr la plena autonomía de las mujeres física, decisional y económica, las mujeres deben ser coprotagonistas en la definición, diseño, creación de las respuestas y herramientas digitales y tecnológicas para el bienestar de nuestras sociedades. La agenda sostenible sabemos que es intrínsecamente holística y necesita que haya mujeres y que haya también una mirada con perspectiva de género en todas las disciplinas. Algo que sin duda también afecta, como decimos, a este ámbito de las tecnologías y la era digital. Así que el debate de hoy va a abordar todos estos temas, sobre todo los retos que tiene en América Latina y en España. Y para eso tenemos a tres ponentes excepcionales. En primer lugar, bienvenida María Noel Baeza. María Noel es uruguaya, tiene una amplia, larga carrera diplomática en su país y en Naciones Unidas, donde actualmente es directora regional de la entidad de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres o no mujeres en América Latina y el Caribe. Y es doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Remedios Zafra, española, bienvenida, es doctora y licenciada en Arte y Antropología Social y Cultural, científica titular en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es también ensayista y escritora y ha recibido un premio importante del Anagrama de Ensayo 2017 por una obra que vamos a comentar, El entusiasmo. Bienvenida. Y en tercer lugar, Gabriela Frías Villegas. Ella es mexicana, bienvenida Gabriela, matemática, pero también filósofa y muchas cosas más. Ha coordinado la unidad de comunicación de la ciencia del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, donde colabora también ahora, y es especialista en un ámbito fascinante, en procesos interdisciplinarios que involucran el arte, la literatura, la ciencia y las matemáticas. Bienvenida también. Y mi nombre, como he dicho en otras ocasiones, es Irune Alpezamal y estoy aquí para moderar esta sesión. Quiero empezar hablando sobre la consideración de la digitalización, el uso de las ciencias, las matemáticas, la tecnología y sus aplicaciones como bien común de toda la sociedad. Sabemos que la economía y la socialización digital están teniendo efectos catalizadores, como he dicho antes, en muchas facetas de nuestras vidas. Basta observar la interrelación de las ciencias, como decís todas vosotras, las tecnologías, la interrelación de la inteligencia artificial con aspectos como la salud, como el ocio,
como la filosofía, la agricultura, en fin, un sinfín de aplicaciones en todas las disciplinas. Queremos debatir sobre cómo podemos evitar que la inequidad actual, social y económica, lastren aún más a las poblaciones más vulnerables y en particular a las mujeres a partir de, bueno, de la era digital, ¿no? Y las aplicaciones que tiene con los problemas que tiene el sesgo de género. Y quería empezar preguntándote a ti, Gabriela, tú que eres matemática, pero también filósofa, en fin, quería entender qué significado y qué impactos ves tú que tiene esta era digital. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar con tantas mujeres increíbles y además en tantos lugares del mundo. Entonces, bueno, es una maravilla estar con ustedes. Para mí, la era digital es una revolución como aquella revolución que se vivió en la época victoriana, la revolución industrial, donde cambian muchísimas cosas. Me parece que es maravilloso que en estos momentos tantos años de ciencia y tecnología estén llegando a este punto. Y bueno, en términos de las comunicaciones, la educación y todos los ámbitos, la cultura, pues ahora gracias a esto podemos comunicarnos y hacer cosas que antes eran impensables. Yo que crecí leyendo las historias de Isaac Asimov donde se planteaba esto, me parece una maravilla. Y además me parece una maravilla porque, entre otras cosas, la persona responsable de impulsar esta revolución fue nada más y nada menos que una mujer, Ada Byron, quien fue la primera programadora de la historia. Sin embargo, como en cualquier revolución, está llena de una serie de inequidades, de prejuicios, de muchos problemas que sobre todo y además especialmente en esta época de pandemia han tocado a las mujeres. Y creo que, como dice Donna Haraway, una de las cosas que tenemos que hacer es analizar nuestra relación con la tecnología para realmente tener un espacio igualitario para todas y todos. Pues muchas gracias. Si quieres contarme un poco más, ¿qué significa también para ti ciencia, matemáticas, tecnología? Claro que sí. Pues mira, yo tengo dos amores. Tengo la parte de humanidades y la de ciencias. Y la de ciencias fue mi primer amor. Las matemáticas, por ejemplo, para mí, a diferencia de para mucha gente, son el sistema conceptual más hermoso al que he tenido acceso. Son cercanas al arte, he podido tener acceso a ideas hermosas. Y después, cuando entré a trabajar en un instituto, al Instituto de Ciencias Nucleares, que básicamente es de física, de química y de astrobiología, encontré un panorama gigante de posibilidades, por ejemplo, viendo los grandes experimentos científicos como el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, para mí, es realmente la ciencia y la tecnología significan belleza, pero también una manera de entender y transformar nuestro universo. Y en ese sentido, no creo que sea el conocimiento más valioso per se, pero sí el más útil para transformar nuestro entorno y para darnos conocimientos que nos permiten vivir de diferentes maneras. Dicho esto, pues también en la ciencia y la tecnología, tradicionalmente era un edificio masculino, ¿no? Era un entorno masculino y ahora se está transformando porque también estaba lleno de inequidades, de violencias y de una serie de cosas. Entonces creo que, como dije antes de que entráramos al aire, estamos en un momento muy importante, un momento en que debemos reflexionar sobre estas cosas e impulsar los cambios, sobre todo para las mujeres que vienen después de nosotros, las siguientes generaciones. Eso es importantísimo para mí. Sí, muchas gracias. Vamos a entrar en ese tema, ¿no? Más adelante. María Noel, qué bueno que estés aquí. Hemos trabajado juntas en el pasado, me hace mucha ilusión que nos cuentes cómo lo planteáis desde esta entidad tan importante de Naciones Unidas, somos mujeres. ¿Cómo planteáis que la digitalización pueda beneficiar por igual a hombres y a mujeres y que pueda justamente acabar, ¿no? O contribuir a cerrar esas brechas de género y de inequidad? Muchas gracias, Irene, por la invitación, y Lune, por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar en Casa América con otras fantásticas mujeres que nos acompañan, y muchas gracias por haber considerado a ONU Mujeres en esta oportunidad. Nosotros creemos que no puede existir igualdad de género si no hay un acceso equitativo a las tecnologías digitales, a las plataformas, las redes sociales, los servicios en línea, el e-commerce, toda la infraestructura que implica
esta revolución industrial, como nos decía Gabriela, que es la que estamos metidas, la que estamos viviendo, ¿no? Y tiene que estar con precios accesibles y con facilidades de uso. No nos olvidemos que el 40% de las mujeres en América Latina no tiene acceso a plataformas digitales. Aún funciona la radio comunitaria, y la radio comunitaria en lenguajes indígenas. No te olvides que las mujeres en América Latina somos muy diversas, mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres de distinta orientación y identidad sexual, mujeres discapacitadas, no somos homogéneas. Y lo más importante también es que estas tecnologías digitales son el motor económico, que estamos dándonos cuenta ahora que no podemos salir de la pandemia para una recuperación económica sin estas plataformas. Por eso con la CEPAL y con el gobierno de Chile hemos anunciado durante la reunión de la conferencia de género, la conferencia de la mujer, hemos anunciado una iniciativa que se llama Canasta Básica Digital. Así como tenemos una canasta básica alimenticia, tiene que haber una canasta básica digital para el acceso a estas tecnologías de la mujer, porque si no la hay, no vamos a reducir esta brecha, ¿no? Y no vamos a generar también más niñas estudiando STEMs. No te olvides que es 80% hombres, 20% mujer en el tema de STEMs, ciencia, tecnología en su conjunto. Tenemos que romper esa brecha con iniciativas que aceleren la participación de la mujer en esta importante plataforma de trabajo también, ¿no? De e-commerce y de conocimiento, acceso a conocimiento. Así que hay que darle oportunidades a estas mujeres para que demuestren su liderazgo y aumentar así la proporción de mujeres en trabajos en tecnología e innovación. Sí, qué bueno, me encanta el concepto de canasta básica digital. Qué bueno. Remedios. La misma pregunta, pero quizás, ¿cómo ves tú las implicaciones que tiene toda esta digitalización de la economía? Sobre todo, ¿qué rol tienen las empresas y los gobiernos en esto, ¿no? Sí, bueno, un placer estar acompañada de estas maravillosas mujeres y un placer, Irún, y hablar contigo. Yo pienso que hoy en día, digitalizar no es solo una oportunidad, sino que es una necesidad para construir un mundo más igualitario y justo que permita a todas las personas acceso a los otros y acceso al conocimiento y acceso a la autonomía derivada de la educación y el trabajo, que cada vez más están mediados por pantallas. En ese sentido, yo creo que para mí el feminismo es la gran revolución de la humanidad, que en las últimas décadas empieza a tomar una forma creciente y que no permite retroceso posible, y si los hay, porque sabemos que los logros son frágiles, tenemos que estar muy alertas para seguir en esa línea. Y para esa revolución que es el feminismo, la digitalización es el medio, o es uno de los más importantes medios. La digitalización tiene también que ver con la consigna que el primer ciberfeminismo de los años 90 reivindicaba, cuando igualaban digitalización a feminización de una manera que a mí siempre me ha parecido muy potente. El primer ciberfeminismo reivindicaba que la digitalización se podía definir como una desjerarquización, como una horizontalización, donde todas las personas podían afectar a todas las personas frente a los poderes jerarquizados, piramidales, de unos pocos a muchos. Se reivindicaba ese poder de todos y de todas sobre todos, algo que además tomó como referencia a un referente absolutamente imprescindible para el feminismo cuando hablamos de las relaciones de las mujeres con la tecnología, que ha citado Gabriela, y que es Ada Byron o Ada Lovelace, no ya la primera mujer programadora, sino la primera persona programadora que además, a la que además debemos aportaciones que vinieron como notas a pie, y que notas a pie que multiplicaban en tamaño el artículo original al que estaba, digamos, apoyando, ¿no? Al que estaba, sobre el que estaban proponiendo sus aportaciones. Yo creo que los gobiernos y las empresas tienen esa gran responsabilidad hoy en día de afrontar la necesidad de tener un acceso global a Internet, y esto creo que no es suficiente si no existen medidas específicas para evitar que se siga reiterando la
asimetría estructural que vemos cuando hablamos de la relación de las mujeres en otros ámbitos, pero que es mucho mayor esa asimetría estructural cuando hablamos de las relaciones de niñas y mujeres con la tecnología. Y ahí quiero destacar muy brevemente dos líneas que me parecen esenciales. Por una parte, el papel que tienen los imaginarios en este contexto y por otra parte, la desigual gestión de los tiempos por parte de las mujeres cuando hablamos de digitalización y de transformaciones tecnológicas. En relación a la primera, quiero comentar también solo hacer un apunte, pero para que pueda servir al debate. Tuve la oportunidad de tener una experiencia muy interesante hace unos años en un proyecto que llamamos Her Techno Hobby, Her Techno Job, un proyecto orientado a reflexionar sobre el papel de las mujeres en las ingenierías y a incentivar las vocaciones de las mujeres en las ingenierías. Para mí fue muy importante porque yo tengo una formación en humanidades y ciencias sociales, pero me pasa también como a Gabriela, que siempre amé a las ciencias y a las artes por partes iguales y comencé mis estudios estudiando telecomunicaciones. Era buen estudiante de matemáticas, amaba la ingeniería, me gustaba, pero cuando llegué a ingeniería vi que algo fallaba, pero pensé, cuando ya he estado trabajando en la investigación y en la universidad, pensé que justamente alguien que está a punto de, digamos, continuar su carrera y decide irse, podría ser una voz interesante para ver qué puede pasar. Y en este proyecto de Her Techno Hobby, Her Techno Job, hicimos una investigación y un estudio sobre con profesores de ingeniería de la Facultad de Deusto y dimos con algo que no sé si les ha pasado también a ellas en su contexto que quiero compartir, porque tiene que ver con cómo afectan los imaginarios y las expectativas silenciosas que van reiterando lo que las niñas, jóvenes y mujeres esperamos de nosotras y lo que el mundo espera de nosotros cuando hablamos de tecnología. Cuando en los años 90 informática se llamaba licenciatura en informática en la Facultad de Ingeniería de Deusto y después he visto que también en otras facultades había un porcentaje de mujeres bastante alto, más que incluso de hombres, un 55%. Hubo unos cambios en la normativa y esa licenciatura en informática pasó a ser ingeniería en informática. Los contenidos eran los mismos, los profesores iguales, pero cambiaba una palabra. El cambio de esa palabra, la que yo denomino palabra interruptor, generó que ese 55% pasara a un 38% y a los 2 años a un 13%. Pienso que esos pequeños detalles de los que hacemos los imaginarios, cuando hablamos de palabras, de imágenes, de referentes, son necesarios para adentrar en qué pasa por la cabeza de una chica cuando ante una palabra dice sí o ante una palabra dice no. Mejor ingeniería es un universo que hay algo que me echa para atrás. Supongo que después lo podremos comentar con más profundidad. No, has dado, yo creo que en el clavo de uno de los temas, ¿no?, que vamos a conversar. Yo creo que hay coincidencia seguramente. Bueno, voy a aprovechar, habéis mencionado las dos, Remedios y Gabriela Ada Byron, y Remedios ya has mencionado a la Universidad de Deusto. Como estoy en Bilbao y soy de la Universidad de Deusto, voy a decir que efectivamente, de hecho, hay un premio que se ha creado por parte de esta universidad que se llama Premio Ada Byron, que quizás conozcan. Nació justamente de Nació de este proyecto que hicimos hace unos años y propusimos una serie de medidas que después han calado y que creo que son semilla de más cosas. Yo creo que aparte de lo que vamos a hablar ahora, de cómo hacer que interese a las niñas y a las mujeres todos estos temas, hay que reconocer también cuando hay mujeres que han sido además pioneras, ¿no?, que es otra de las patas, que digamos otro de los grandes temas que necesitamos. Pues vamos a hablar justamente de esto, de feminizar, de la reivindicación paritaria, pero aplicada a este ámbito. Y bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, pero bueno, mujeres y muchas instituciones, la OCDE, etcétera, muestran justamente lo que ya habéis evocado, ¿no?, que en todos los países de la región, me refiero ahora a América Latina, las mujeres son una minoría en este campo, ¿no? Y el informe de ONU Mujeres, que he estado leyendo sobre las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe del año pasado, de 2020, señala que las mujeres están representadas en estos ámbitos, además de profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC, se requieren nuevas habilidades en todas las áreas que están siendo digitalizadas, ya lo habéis dicho, ¿no? En ingenierías, en matemáticas, las niñas y las mujeres tienen que interesarse, formarse y luego participar
en el mercado laboral en todas las actividades económicas y sociales digitalizadas, ¿no? Entonces, María Noel, empezaría ahora por ti. ¿Cuál es, en este documento ponéis de relieve algunas de las experiencias? Tú ya has hablado de la canasta, que es una propuesta de esta última conferencia regional de la mujer, pero si nos puedes adelantar sobre las brechas de género más llamativas que afectan la participación de las niñas y las mujeres en la digitalización y algunas de las experiencias más emblemáticas, ¿no? Mira, para mí el tema persistente es la falta de infraestructura, ¿no? Y la falta de acceso a la infraestructura digital. Pero también, y esto para mí fue un descubrimiento cuando comenzamos a trabajar una iniciativa que se llama Inversores en Pro de la Igualdad de Género, ¿no? Justamente vengo de un evento en ese sentido. Lo hacemos en un proyecto muy interesante con la generosidad de la Unión Europea y con la OIT que se llama Ganar, la igualdad de género es un buen negocio. ¿Y qué descubrimos? Las empresas dirigidas por mujeres, las empresas tecnológicas dirigidas por mujeres, acceden solamente al 2% del capital de inversión. 2%. Ahí están los sesgos discriminatorios de los analistas de riesgo o de quienes deciden a dónde va el capital. Entonces, una de las personas que estaba en el evento, de Silvina Mosquero, ella dijo, bueno, ya que no me dan capital, voy a levantarlo yo. Y es la primera mujer inversora ángel que logró levantar $3.000 millones con un crowdfunding fund. Y lo único que financia son empresas dirigidas por mujeres tecnológicas. Yo creo que estas son las iniciativas que tenemos que promocionar para que las niñas miren que sí se puede llegar a ser una empresaria, ¿no? en temas tecnológicos. No nos olvidemos que los empleos que hoy existen, y lamentablemente hay 200 millones de mujeres en América Latina que trabajan o trabajaban en el sector informal, porque ahora ese sector informal más afectado por la pandemia no está funcionando, como es el turismo, los mercados, etc. Estas mujeres tienen que transformarse para poder acceder a puestos que genera la era digital. No van a ser ingenieras, porque ya pasó el tiempo de sus estudios, pero sí van a poder acceder a trabajos que impliquen una mayor ganancia, implica una formalización de sus trabajos y que pueden realizar. Y hay muchísimos trabajos de estos, particularmente en esta era de pandemia que se han venido creando 300, 400% de ese tipo de trabajos. Pero el problema es que siguen siendo más masculinizados. Entonces tenemos que ver que hay trabajos que se puede acceder en el mundo tecnológico donde tenemos que reconvertir a las mujeres del mercado laboral informal hacia eso. Y eso tiene que ir muy de la mano con todos los institutos de formación y con las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas muchas veces no llegan a cubrir su demanda. Tienen una demanda insatisfecha de personal capacitado. Y esto es impresionante porque significa que al haber una demanda insatisfecha, el gobierno, los institutos de formación y el sector privado tienen que trabajar juntos para satisfacer esa demanda. Ojalá con más mujeres, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante que los temas de STEM, tanto ciencia como tecnología, desde la educación básica se estén promocionando. Y para eso necesitamos modelos roles. Porque una niña que decide qué estudiar, si no tiene un modelo rol, va a ser muy difícil. Es como la democracia, Irune, que vos sabés muy bien. La democracia no es representativa si no hay mujeres en el poder. Y si esas mujeres no muestran un modelo rol, ¿no? Y tenemos que traer esos modelos roles, por eso yo celebro el premio para Ada Byron. Es muy importante que existan. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en América Latina. Generar iniciativas que inviten a las niñas a soñar que sí pueden estudiar los temas de STEM y a la vez trabajar en generar empleos para salir de esta pandemia que tengan, digamos, elementos de tecnología. Y por último quiero decir que el gran problema que tienen las mujeres en este momento es el tema de cuidados. Porque las mujeres, si no acceden a sistemas de cuidado, no pueden ni trabajar, ni estudiar, ni reciclarse. Entonces, para nosotros es muy importante que el tema
de establecimiento de sistemas de cuidado vayan de la mano con la promoción de trabajos decentes en tecnología. Esperemos que eso sea así. Y bueno, España está en eso también. Nosotros estamos trabajando en varios países de la región justamente para que haya estas iniciativas multisectoriales, gobierno, sector privado, gobierno local, que nos permita generar eso. Y también, Irune, para mí es fundamental impulsar redes interamericanas, que la Casa América está haciendo en este momento, generando esta red, que podamos hablar más mujeres y entendernos más. Y me encanta la idea de la industria de la cultura, porque la industria de la cultura hace al desarrollo humano sostenible. Así que bueno, esperemos que estas dos cosas juntas nos puedan ayudar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Tocaste un montón de cosas, seguro que Remedios y Gabriela van a comentar. Bueno, quiero enlazar con uno de los temas de los últimos que mencionaba Remedios, ¿no? Ella hablaba de qué buena iniciativa esta de Her Techno Hobby, Her Techno Job. Y es que, bueno, hay estudios sobre cómo la brecha de género en la educación, algo que tú, bueno, eres una especialista, se va incrementando según los niños se acercan, ¿no?, a edades más adultas y sobre todo cuando llega la universidad. Fíjate lo que nos contaba Remedios, el añadir una sola palabra, ingeniería o matemática, o ya a las mujeres, y casi me acercaré porque yo soy muy mala en matemáticas. Yo te he escuchado sobre cómo tú has educado a tu hija explicándole las matemáticas como una cosa más. Me imagino que como yo le enseño a cocinar y que me fascina. Y yo creo que por ahí es, ¿no? O sea, es desde la educación más primaria. Explícanos cómo tú justamente ves que se puede frenar ese sesgo de género en la educación a todas las edades y que nunca es tarde, ¿no? Incluido para la gente más mayor. ¿Cómo crees que se puede hacer? Bueno, pues sí es un problema fuerte. Hay varios estudios, por ejemplo, uno que salió recientemente que dice que a partir de los 6 años las niñas se sienten menos capaces que los niños para ciencia. Y eso a mí me parece terrible, porque tenemos pruebas por todos lados que las mujeres somos brillantes para la ciencia y para todos los ámbitos, que podemos hacer lo que queramos. Entonces yo creo que el problema es un problema de construcción social, de los roles y los modelos que hemos creado. Y entonces es algo que hay que romper, como tú dices, desde que las niñas son muy pequeñas. Yo creo que se puede, yo he tratado de romperlo con mi hija, me niego a que sienta eso. Entonces, desde pequeñitita, o sea, ella tiene 4 años, hemos estado leyendo en las noches historias de mujeres fabulosas. Hay algunos cuentos ya hechos, otros que le hago yo, por ejemplo, la historia de Ada, la historia de Jane Goodall, la historia de Jocelyn Bell. En las noches le cuento lo que hicieron estas grandes mujeres de una manera muy sencilla. Y la otra cosa es empezar a enseñarle estos temas, no como algo muy difícil, no como algo ajeno a ella, sino como algo con lo que puede jugar y divertirse. Ella ya dice, las superheroínas y los superhéroes amigos de mamá hacen matemáticas. Y entonces yo siempre le digo, pues es que las niñas superpoderosas deben saber esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de juegos, de experimentos y de varias cosas. Y es que yo creo que una cosa que es vital es convencer a las niñas de que ellas son capaces de cualquier cosa. Yo siempre recuerdo la historia de la gran Jocelyn Bell, a quien tuve el honor de conocer en México. Ella descubrió las estrellas de neutrones, los pulsares, y sin embargo, por el descubrimiento le dieron el premio Nobel a su asesor. Y entonces ella decía que cuando llegó a Cambridge, ella se sentía como una impostora, que no era suficientemente lista. Es algo que vemos mucho en las niñas. A mí se me acercan a preguntarme las niñas, es que si yo no soy tan lista, ¿podría estudiar eso? Y yo siempre les digo que sí, que son muy, muy listas y que el entorno a veces, que la maestra le pone más atención a los niños o los papás les dicen, ay, estudié una carrera de niñas, es lo que las hace irse por otros lados. Pero retomando esta historia de Ada Byron que hemos repetido varias ocasiones, fíjense que es muy interesante lo que hizo la mamá de Ada Byron. La mamá de Ada Byron era matemática, era Isabella Milbank. Y entonces ella se había separado del papá, que era un escritor, y decidió que no le iba a enseñar literatura y historia, sino le iba a enseñar ciencia. De hecho, Ada Byron le decía a su madre, si no me puedes dar poesía, dame ciencia poética. Y entonces la mamá la convenció de que era una mujer súper inteligente, le dio clases de astronomía, de matemática, le llevó a los círculos de los grandes pensadores. Y entonces la inteligencia de Ada
floreció en ese entorno. A mí me gustaría pensar que podemos hacer lo mismo con nuestras niñas, darles un entorno seguro para que sepan que son inteligentes y desarrollen todo su potencial en las ciencias, porque las ciencias son un área tan hermosa como cualquier otra, y entonces nuestras niñas deben saber que son capaces de hacer eso, y a todos los niveles, no solamente en el kinder, sino empoderarlas a lo largo de todo su desarrollo, y que si después incluso quieren estudiar algo de esto ya siendo grandes puedan hacerlo. Perdóname que te diga un inciso sobre, ¿no habrá algo sobre la metodología de cómo se explican estas cosas que haga que realmente también tenga una perspectiva, digamos, de género, que podamos cambiar algo para que sea más atractivo también a las niñas? Sí, claro. Mira, yo he estado trabajando varias cosas como comunicadora de la ciencia. O sea, una de ellas es que, desde luego, no sé si han visto estos estudios que han hecho, por ejemplo, de los cuentos de niños, en los que uno lee una historia o incluso las películas de grandes, ¿no? ¿Cuándo aparecen las mujeres? ¿Cuántas veces? ¿En qué rol? Incluso en las películas donde aparecen científicas, generalmente aparecen ligadas a un hombre y entonces ellas de pronto como que salen en todo su potencial cuando llega el príncipe o el gran científico o el gran héroe a sacarlas. La idea para mí es poner muchas imágenes femeninas en los textos o en las historias o en las pláticas o en la enseñanza en los libros. Y una cosa que nosotros hemos trabajado mucho en comunicación de la ciencia son las narrativas, que tienen una serie de cosas adentro, por ejemplo, las ideologías. En este caso, tendríamos que tener una ideología y un entorno fuerte de género. Y las narrativas han demostrado ser una de las maneras más eficientes para que la gente se interese en la ciencia. Porque si uno les cuenta, les da una ecuación de primer momento o empiezan a tener que contar cosas que sienten que son aburridas, pues los niños y las niñas no se interesan. Sin embargo, con una historia detrás, por ejemplo, la de Ada Byron y lo que hizo, entonces se meten a la narrativa y entonces se interesan en hacer estas cosas. Voy a poner un ejemplo muy simple. La semana pasada, que era el Día del Niño, pero que convertimos el Día del Niño en el Día de la Niña STEM en mi instituto, hicimos un coloquio sobre Orión, sobre la constelación de Orión, y yo hice la introducción en forma de cuento para niños muy chiquitos, niñas en realidad. Estaba basado en una historia de Stanislav Lem sobre un astronauta que iba viajando por el espacio y el astronauta hombre se convirtió en un astronauta mujer. Y entonces en la historia, esta astronauta que le pusimos Tichi, porque era un nombre pues, sin género, iba viajando por el espacio y de pronto aparecen muchas copias de ella misma, que son todas mujeres, y entonces de pronto las que salvan la historia son dos niñas de 5 años. Y entonces yo se lo mostré a mi hija y a mi sobrina, que fueron las jueces de esto, y estaban muy emocionadas porque eran súper poderosas. Ese es el tipo de narrativas que tenemos que cambiar, poner a las mujeres en el centro de la historia para que nuestras niñas sientan que el mundo es de ellas. Y bueno, yo voy por ahí, estoy haciendo muchos experimentos, ahorita más con mi hija, pero también con los niños y las niñas cuando doy pláticas y hago acciones de comunicación de la ciencia. Bueno, qué interesante. Remedios, no sé si quieres comentar también sobre esto. También te quería preguntar, volviendo al tema de la inversión y de, bueno, cómo afecta en términos económicos a las mujeres. Hay algunos datos sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral en estas áreas, que dicen que, por ejemplo, algunas de las ocupaciones en estas áreas STEM, donde hay mayores ingresos, como la informática o la ingeniería, es donde menos mujeres hay, ¿no? Entonces, hay una segregación horizontal, vertical. ¿Cómo ves todo esto? Sí, bueno, quería en relación a lo que preguntas y también vinculándolo con lo que han comentado María y Gabriela, que quisiera también aportar algunas ideas en ese sentido. Creo que todo lo que está relacionado con prestigio y con trabajos con prestigio y con una mayor remuneración sigue estado vinculado a la masculinización, así como lo precarizado está tristemente todavía muy feminizado, y esos vínculos siguen estando, y esa relación yo creo que es algo que cabe subvertir. Pienso que hay una idea que ha comentado Gabriela que quiero enfatizar, que tiene que ver
con algo que siempre se ha comentado, que el problema de las mujeres en relación a los referentes en la ciencia, en la tecnología y en otros ámbitos ha sido la invisibilización. Pero yo creo que más que la invisibilización, en gran medida, el factor principal ha sido la infravaloración. La infravaloración reiterada a base de esa expectativa educada con la que se van construyendo esas expectativas propias sobre lo que uno espera de sí misma, sobre ese deseo que comentaba María, ese permitir crear las condiciones para que una niña, un adolescente, una joven pueda ser lo que quiera ser. Y en ese ser lo que quiera ser, los empleos vinculados a la tecnología y a la ciencia suelen generar un hacerse pequeña, una inseguridad añadida, una cierta una sensación que además está en los últimos años muy teorizada, vinculada también al síndrome de la impostora en muchos casos, pero algo educado y por tanto transformable. A mí me parece crucial que dentro de las medidas que se nos puedan ocurrir, tanto a corto plazo para cambiar las cosas ya, y como para hacerlas ya, pero también pensando en el futuro, creo que es fundamental cambiar los imaginarios. Transformar los imaginarios supone infiltrar todos estos referentes que operan como modelos, como roles posibles para las niñas y las adolescentes. Me parece algo muy importante, y en esa línea también, en el proyecto que antes compartía, estuvimos indagando en una línea muy similar a la que Gabriela también plantea, porque hay algo que advertimos en ese trabajo de investigación, y que buscaba también ser propositivo y crear una serie de medidas y de medidas para incentivar que las niñas se aficionaran por las matemáticas y por esas profesiones vinculadas a la ingeniería. En ese sentido vimos que hay una relación entre ingeniería y arte que nos parecía que era muy interesante, o ingeniería y creatividad, pero que en el contexto masculinizado de la ingeniería, que ya es un contexto que tiene un prestigio, tiene un estatus, y ahí costaba hacer cambios allí donde quienes están trabajando en esos ámbitos ya tienen un valor. Por lo que propuestas que nosotros planteamos, como idear, por ejemplo, grados, titulaciones, donde pudiéramos hacer una intersección, una propuesta interdisciplinar entre creatividad o propuestas más creativas vinculadas con la tecnología, sin esa mochila simbólica que trae consigo el trabajar sobre la ingeniería. Y creo que en un currículum como el que, por ejemplo, tiene Gabriela, donde de una manera totalmente clara vincula tecnología con humanidades, con arte, ese vínculo vimos que era muy atractivo para las chicas. Incluso planteamos algunas experiencias en las que se trataba de por ejemplo, cuando se hacen concursos entre adolescentes vinculados con la tecnología, se nos ocurrió que lo interesante era premiar la creatividad y, por tanto, igualar a chicas y a chicos, porque las niñas venían ya con el hándicap de que no eran las que cacharreaban en casa. Y vuelvo a retomar el tema de los imaginarios, porque cuando hablo de la necesidad de intervenir los imaginarios me refiero a toda esa proyección, no solo de imágenes, series, películas, referentes, libros, sino juegos, juguetes, que desde que somos muy pequeños siguen dividiendo el mundo en dos, siguen orientando con juguetes dirigidos a niños, donde existe una gran diversidad de modelos a ser en la vida, frente a juguetes y propuestas para niñas que les orientan en una falsa diversidad, siguen repitiendo modelos muy estereotipados que las animan a la estetización o al cuidado de los otros. Ese cuidado de los otros, que es absolutamente crucial, debiera estar transversalizado, y la tecnología claramente también. Pero bajo esos hándicaps que tienden a animar al cacharreo, al cacharreo a los niños, y que después van experimentando, van jugando, cuando hay un problema en casa relacionado con la tecnología, avisa al chico, avisa al hombre, ¿no? Esas frases repetidas que siempre vinculan la máquina, el manejar la máquina con los chicos, a nosotros también nos hizo
visto ver cuando indagamos en la Facultad de Ingeniería de Deusto, que cuando, por ejemplo, se tenían que dar las becas después de la titulación, si en los grupos de investigación quien tenía el trabajo de investigación normalmente suelen ser los profesores ya acreditados, titulares, etcétera, los becarios se contrataban especialmente para ayudar en temas técnicos. Y en los temas técnicos casi siempre se contrataban a los chicos que eran los que, aunque las chicas tuvieran mejores notas, pero los chicos tenían más o mostraban más interés, más habilidad por el cacharreo, de forma que ya teníamos una simetría, ¿no? Esa multitud de ejemplos que nos encontramos en el día a día, yo creo que nos lleva a no solamente a proponer referentes necesarios en la escuela, en la formación, en la educación no formal, en ese cacharreo de garaje o de cuarto propio conectado, sino yo creo que también a algo que Irune tú comentabas antes y me parece también esencial, el tema de las metodologías, el cómo lo hacemos. Yo creo que esa introducción necesita también una introducción cargada de imaginación. El feminismo, el arte feminista nos ha enseñado que metodologías creativas como las nuevas figuraciones, las narrativas, algunas de las que hablaba Gabriela, la parodia, la ironía, el preguntarnos qué pasaría si cambiamos el género de los protagonistas de los cuentos y les hacemos pensar sobre ello, ese trabajo creativo y esa infiltración de alteridad, por ejemplo, incluyendo series, que las series tienen un increíble, o incluyendo videojuegos en los que las protagonistas sean mujeres ingenieras. Aquí yo creo que podremos conseguir un gran impacto, un mayor impacto en las niñas y en las jóvenes en relación a la tecnología. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir avanzando un poco. Quería tocar otro tema súper interesante, Remedios, todo lo que contaste, bueno, todas, por supuesto. Quería avanzar un poco, un momento que nos centremos en una de las consecuencias de la pandemia y de la economía y socialización digital, como es el teletrabajo. Ya habéis avanzado algunos de los factores que juegan en contra de que este teletrabajo pueda beneficiar a las mujeres, aunque hay otros factores que apuntan a que podría beneficiar, pero en contra, pues desde luego está el tema de los cuidados, ¿no? No el tema de la conciliación, sino la corresponsabilidad, que es lo realmente urgente, lo que está encima de la mesa, ¿no? Pero luego también hay un tema que tú, Remedios, también tocas en algunas de tus investigaciones, que es el tema de que el sector de las plataformas digitales es un ámbito sin control o sin protección social actualmente, o casi sin protección. Y luego, bueno, pues también lo tocaste tú, María Noel, con este lema o que está puesta por la canasta básica digital. No es lo mismo en términos... tú lo has dicho respecto a las mujeres, pero también los países en América Latina son muy distintos. No es lo mismo El Salvador y la conectividad o poca conectividad en El Salvador que en Uruguay o Chile, ¿no? Obviamente hay grandes diferencias en la región. Y quería empezar por ti, María Noel. ¿Cómo estáis enfocando esto en ONU Mujeres? Porque al final hablamos siempre de lo mismo. Hay que hacer un análisis holístico, ¿no? Integral. Desde una perspectiva de género, de que todo funcione, porque los cuidados siempre aparecen los cuidados. Sí, siempre aparecen, pero yo creo que ahora recién el mundo se está dando cuenta que sin los cuidados no hay recuperación, sin los cuidados no hay pandemia, porque quien cuida es la mujer. Y hemos visto que cuida 4, 5, 6, hasta 10 veces más. ¿Por qué? Porque esa corresponsabilidad nos está dando. Fíjate que solo ha subido 7 minutos la corresponsabilidad del hombre en el hogar. Nosotros que pensamos, no, hay hombres modernos que cocinan, que limpian la cocina después de comer, que se ocupan de los niños. 7 minutos. O sea, seguimos teniendo 3.5 veces más las mujeres haciendo el cuidado no remunerado que el hombre. Entonces, todavía existe esa mentalidad de que esto es de mujer. El cuidado, la cocina, el cuidado de los niños. Entonces, eso es lo que hace que la mujer no tenga tiempo para dedicarse a nada, porque verdaderamente si quiere mejorar sus habilidades informáticas, no tiene tiempo, y menos ahora que la educación está en casa
el cuidado de los enfermos de COVID está en casa, porque la mayoría de los enfermos están en casa, ¿no? Los adultos mayores, que es cada vez más la responsabilidad de la familia, de la ocupación de los adultos mayores, por más que hayamos hecho un outsource a casas de salud, a los viejos, ¿no? Entonces todo esto sigue estando. Por eso yo insisto en los modelos roles, pero también insisto en políticas públicas. El presupuesto de la nación es el instrumento más importante en desarrollo humano que tienen todos los gobiernos. Los gobiernos de ingresos medios, de ingresos altos y de ingresos bajos. Esos presupuestos, si no están direccionados hacia la educación y la innovación y a verdaderamente promover la igualdad, no vamos a tener recursos para que las mujeres puedan verdaderamente acceder. Otro de los temas que para mí es fundamental son las políticas públicas mixtas en las cuales se hace esa liaison, digamos, con el sector privado, ¿no? Para mí eso es fundamental, porque fíjate vos que los países que más adelanto tienen en materia de igualdad no son los países que tienen más mujeres graduadas en las universidades en TICS. Chile y Brasil tienen solo el 12 y el 14% de mujeres graduadas en universitarias en TICS, mientras que Panamá y Perú, donde el porcentaje de mujeres graduadas en TICS es del 49 y 43%, bueno, tenemos una diferencia del tratamiento de la igualdad y del tratamiento de la mujer y de otorgarle a la mujer oportunidades, ¿no? O sea, no van de la mano, no hay una correlación, y eso lo hemos visto en la publicación que presentamos. Pero lo que sí es fundamental que los países comiencen a darse cuenta que a través del presupuesto pueden generar estas políticas públicas para estimular los temas y para hacer que la igualdad de género tenga una expresión en los temas. El problema que muchas veces tenemos es que la mujer queda encasillada en un sector vulnerable. Entonces dice, no, la mujer es vulnerable, como los niños, como los discapacitados. Todavía existe eso. No somos un colectivo, somos el 50% de la población. Somos nosotras las que tenemos la energía transformadora para mover la economía, para cambiar la realidad existente. Por eso tenemos que salir de eso, claro, y no somos vulnerables, somos vulneradas en nuestros derechos, vulneradas en nuestros derechos a raíz de la discriminación que sufrimos. Por eso tenemos que ser muy asertivas en empujar esa noción de mujer frágil, esa noción de mujer que no puede. Nosotros estamos viendo todas las leyes discriminatorias que existen en la región. Es un estudio que hemos hecho con la CEGIP y estamos presentando fichas por país de las leyes discriminatorias y la mayoría son leyes que tienen que ver con el acceso de la mujer a determinados trabajos que tienen que ver con ciencia y tecnología. Entonces también tenemos marcos legales discriminatorios que le impiden a la mujer llegar. Por eso yo insisto también en los modelos roles, insisto también en los mecanismos de promoción de políticas de género en ciencia y tecnología, estimulando la creación de estructuras formales e informales para el respeto de los derechos humanos de las mujeres dentro de los sistemas de ciencia y tecnología y obviamente reducir esa brecha. No podemos solas, no podemos solo con políticas públicas, necesitamos al sector privado, es fundamental, y por supuesto al movimiento feminista, a las organizaciones de mujeres, que cada vez más hay organizaciones de mujeres jóvenes dedicadas a la tecnología, dedicadas a alzar la voz feminista dentro de lo que es la tecnología y la ciencia. Y eso es lo que tenemos que apoyar desde los territorios. Es muy importante también para el e-commerce, para el acceso de los productos de las mujeres indígenas, de las mujeres que están en comunidades, para que emprendan, tengan acceso a plataformas de conocimiento y que a su vez vendan sus productos. Por eso estamos en México, en el Triángulo Norte, en varios países estamos empujando todos estos temas. Gracias. Qué bueno, qué ideas, qué de ideas y de propuestas, María Noel, de ONU Mujeres, qué bueno. Quería, bueno, seguir hablando de estos temas en relación, bueno, a Remedios y Gabriela, os haría un poco la misma pregunta. Hablemos ahora, hemos hablado del sesgo de género, ¿no? De la falta de paridad en los procesos de formación y de interés a niñas y a mujeres en estos ámbitos. Y eso se refleja no solo en el mercado laboral, también en la creación de las
herramientas y aplicaciones digitales, ¿no? Entonces, el sesgo de género está presente en los algoritmos también, ¿no? A mí me gustó cuando me pareció súper interesante y os quería comentar sobre algo que leí sobre Jessica Powell, que era vicepresidenta de comunicaciones de Google, de donde dimitió, y ella contaba en una entrevista hace más de un año que si Twitter hubiera tenido mujeres en su dirección y en el diseño desde el principio, cuando empezaron a utilizarse las cuentas de Twitter para acosar a las mujeres, algo que María Noel sabe, bueno, es algo cada vez más extendido, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres políticas, ¿no? A través del acoso y violencia a mujeres políticas, la creación de troles, etcétera. Si hubieran estado mujeres en ese proceso de creación, decía ella, que probablemente se hubieran tomado medidas anticipadamente previendo esa manipulación de esa aplicación. Esto me parece muy interesante. Entonces, quiero ver cómo lo interpretáis las dos, si lo compartís y cómo lo creéis que se puede enfocar. Gabriela, primero. Empiezo. Ok. Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo vi una vez un estudio muy interesante que se hacía a los gamers, también a los programadores y jugadores de videojuegos, donde había una cultura ya aceptada de acoso a las mujeres, de segregación, de tú no juegas aquí, que incluso les mandaban mensajes ofensivos, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, muchas de las tecnologías y de las grandes pues empresas tecnológicas y las aplicaciones fueron creadas a partir de los 80s más o menos por hombres, ¿no? Con esta revolución de Bill Gates y Steve Jobs que estaban a cargo de estas empresas. Y bueno, todos los que siguieron. Y muchas veces incluso los criterios de búsqueda nos llevan a cosas que tienen género masculino. Entonces, eso se tiene que cambiar. Sería importantísimo que las mujeres pudieran estar en los roles directivos, porque además, pues, en estos entornos, no solamente en la tecnología, sino también en los institutos de ciencia, en los que yo he estado durante muchos años de mi vida, pues se dan una serie de pues momentos en los que hay acosos, hay violencias, hay discriminaciones, hay misoginia, etcétera, etcétera. Y cuando una mujer está a cargo de un puesto directivo, puede llevar las cosas por otro camino. Yo les quiero contar del ejemplo de México en este momento. En el Instituto de Ciencias Nucleares somos 14% mujeres y el resto hombres. Y por primera vez en 80 años hay una directora mujer. Y esto es parte de un movimiento en México de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ya casi todas las directoras son mujeres, ¿no? De 2 o 3 años para acá. Y eso está haciendo que las cosas sean muy diferentes, muy interesantes, porque no solamente en términos como de acosos declarados, sino también hay una serie de problemáticas que los hombres básicamente no entienden, porque como ya habíamos dicho, incluso ahorita en época de pandemia, pues las mujeres son las que cuidan, las mujeres somos las que nos vamos 9 meses para tener al bebé y tenemos la incapacidad y los hombres siguen trabajando, ¿no? Entonces, en términos, por ejemplo, de, oye, es que fíjate que mi hija se enfermó, una directora mujer va a entender mejor por qué no estás trabajando, ¿no? En algún momento, incluso cuando yo tuve a la bebé, yo fui la primera mujer, creo que en 30 años, en tener un bebé en ese instituto, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas las ven diferentes las mujeres, se plantean políticas diferentes, reglas diferentes, tecnologías diferentes. Y es que además, o sea, ahora nos tenemos que asumir, ya la tecnología no es algo alejado de la ciencia ficción o de las historias, sino es algo con lo que interactuamos todos los días. Debemos asumirnos como seres que ya estamos ligados con las tecnologías, gracias a ellas nos podemos comunicar en este momento, podemos estar platicando en diferentes lugares del mundo, pero todo eso tiene una serie de, pues todas estas problemáticas, ¿no? Y nada más quiero retomar lo que dijeron Remedios y María, porque creo que esta es una época particularmente difícil para las mujeres, incluso las mujeres que tenemos un trabajo estable desde hace muchos años, es terriblemente difícil. Yo, por ejemplo, me encargo completamente de mi hija, soy su maestra, trabajo, hago todas las cosas en la casa, mis papás me ayudan, el papá de mi hija la ve por videoconferencia, media hora al día y eso es todo lo que hace, ¿no? Entonces, y yo creo que yo estoy en el lado privilegiado de la escala, porque yo sé que muchas mujeres no solamente no pueden hacer eso, sino además viven violencias en su hogar. Entonces, el hecho de que haya mujeres en todos los ámbitos que estén en una posición de poder para entender
y apoyar, empoderar a las mujeres me parece crucial en esta época. Bueno, otro de los grandes temas es cómo ha crecido, y en América Latina, desde luego, bueno, los hogares monoparentales con mujeres a la cabeza, ¿no? Tenemos que ir avanzando. Te voy a pedir que seas muy breve luego tengo mucho interés en otra, si quieres comentar ahora, pero muy breve y acabamos con la última pregunta. Bueno, simplemente en relación a la pregunta que nos hacías sobre la influencia del software y de los algoritmos, de toda esa parte no visible de la tecnología, llama la atención cómo la tecnología nos permite ver, pero invisibilizando lente, ¿no? Y yo creo que parte de esa invisibilización del lente tiene que ver con dar por sentado que los algoritmos que hoy estructuran nuestra vida cotidiana en el contexto digital pensamos que son neutrales y pasamos por alto que están masculinizados, que la producción tecnológica, la programación, pese a que esa primera programadora fuera mujer, es un referente, pero no deja de ser anecdótico porque tristemente es un contexto muy masculinizado que además deja su huella. Tú hablabas de Twitter y yo creo que prácticamente todos los contextos digitales que podamos ver, allí donde hay algoritmos hay posibilidad de sentenciar, ¿no? De si puedes relacionar tecnología con hombre o con mujer, el algoritmo más fácilmente te llevará a tecnología con hombre y quizá a cuidado con mujer, porque funciona en base a determinados parámetros y estadísticas que tienden a reforzar lo que ya existe. Por tanto, yo solo quiero reiterar esa importancia de no neutralidad y resaltar la importancia que tiene la infiltración en los contextos y la inclusión de las mujeres en los contextos de liderazgo y de producción tecnológica, pero también desde la complicidad con los hombres, y quiero hacer también un llamamiento a la necesidad de que necesitamos feminismo, que los hombres sean feministas y necesitamos esa complicidad y termino con una alusión a Laurie Penny, una activista que hace unos años reivindicaba que para entrar en esos contextos de geeks, de chicos que cacharrean y que después se convierten en líderes tecnológicos, podemos valernos también de empatizar, no de buscar esos enfrentamientos que se siguen promoviendo entre hombres y mujeres en la tecnología, sino frente a esas luchas que seguimos teniendo, acompañarlas también de otras estrategias que nos permitan empatizar con lo que nos hace vulnerables a todas y a todos, buscando alianzas que nos permitan crear grupos de hombres y de mujeres que trabajen conjuntamente en la tecnología. Desde luego. Bueno, pues para ir cerrando, yo creo que no podemos, me parece, cerrar esto sin poner encima de la mesa también este nuevo contexto. Ya María Noel nos ha estado hablando de las responsabilidades del Estado. Me gustaría hablar de este nuevo paradigma en el que parece que estamos. Desde luego, bueno, pues, con el plan de recuperación europeo esperemos, con los fondos que pone, ¿no?, el gobierno de Estados Unidos encima. La pandemia nos ha puesto como que hay un totum revolutum y esperemos que sea para bien, ¿no? Pero quiero saber si estamos en un momento de oportunidad también. Tú estudias algunas de estas cosas también, de la precariedad, del escenario de precariedad y desilusión, el área digital, remedios, analizas la visión del trabajo digno como un bien escaso. Bueno, quería relacionar esto como para ir cerrando, para ponerlo en el contexto. Estamos en una oportunidad, lo público va a estar otra vez encima de la mesa, vamos a poder aprovecharlo y esto va a beneficiar a las mujeres. Es para enlazar con el principio y cerrando, ya sería como... Sí, bueno, yo creo que todo zarandeo vital como el que hemos vivido, y la pandemia lo ha sido, tiene que suponer un aprendizaje y después del shock que hemos vivido, creo que no solamente los fondos que van a venir, sino las energías renovadas y espero que mejores intenciones por parte de políticos y gestores de cara a buscar consenso y a poner por delante consenso y formas de construir un mundo mejorado frente al conflicto que ha protagonizado la pandemia y el dolor que hemos vivido. Y en ese sentido yo creo que
que cabe estar muy atentas al papel a la mirada de género en esas nuevas políticas que se van a desarrollar y que tendrán el trabajo, que tendrán la digitalización como foco de atención. Cabe estar muy atentos porque los logros son frágiles y ya hemos visto como en el último año y medio muchos de los logros que teníamos en igualdad han sufrido un gran retroceso con la pandemia, dando por hecho que las mujeres tenían que hacer lo que han hecho tradicionalmente, ¿no? Ocuparse de los cuidados, pedir excedencias como han pedido o pedir tiempos parciales para hacer lo que se suponía tenían que hacer. Bajo esa perspectiva de que ha sido muy desigual la forma en la que ha afectado la pandemia y la precariedad, precarizando aún más a quienes ya estaban en una situación de mayor vulnerabilidad a nivel de laboral, yo creo que cabe enfrentar con una visión propositiva, tanto pensando en las políticas y en lo colectivo, como pensando también en las iniciativas, en las asociaciones, en los grupos pequeños, y en la implicación de cada una de nosotras, ¿no? en estar muy presentes en este nuevo mundo que parece que comienza y en el que las mujeres tenemos que tener un papel esencial, especialmente en la producción y en el trabajo de ese mundo que estamos gestando. Sí, desde luego. Y bueno, por ir cerrando con Gabriela, bueno, me parece que podemos retomar algunas de las cuestiones que se han hablado aquí, ¿no? Remedios también hablaba, y tú también, y yo, de la interdisciplinaridad, de esta visión integral, horizontal, las metodologías también. O sea, hay que revisar, hay que cuestionarse. Esto es lo que hace el feminismo, ¿no? Como también decía Remedios, la revolución feminista, el feminismo cuestiona paradigmas, conceptos, visiones, disciplinas. Tú eres a mí me fascina este recorrido que has hecho tú de las matemáticas a la filosofía, vuelta, todo esto, ¿cómo lo has vivido tú? No sé, ¿qué crees tú que aporta toda esta interdisciplinaridad para poder dar soluciones reales? Que es, yo creo, una de las claves de la interdisciplinaridad. Buscar, perseguir soluciones a problemas reales, no solo académicos, sino a las cosas que están en la mesa, ¿no? Bueno, como decía Yuval Noah Harari, este gran filósofo y historiador, en el futuro cada vez tendremos un mundo más lleno de la tecnología, los robots, la inteligencia artificial. Y va a ser un mundo cambiante en el que vamos a tener que aprender a aprender. Los niños van a tener un reto enorme porque va a haber un cambio muy, muy rápido, acelerado de las tecnologías y el conocimiento. Entonces, en este sentido, creo que es vital, más que nunca, la reflexión sobre la tecnociencia desde las humanidades y desde el arte también. Yo creo que tenemos que reflexionar acerca de las implicaciones de la ciencia y la tecnología, acerca del tipo de tecnología que queremos y acerca del mundo que queremos crear con esto. Yo justo en mi tesis de doctorado hice varias reflexiones al respecto, porque tenemos que tener una ciencia que realmente reconozca y que busque la igualdad, la equidad de género, pero también el multiculturalismo, porque en lugares como México tenemos muchos grupos culturales, por ejemplo, los de las comunidades rurales, que tienen unas problemáticas muy diferentes y unas brechas gigantescas. También una reflexión teórica que incluye el pluralismo de pensamientos, porque todos vivimos, como decía Kuhn, en mundos diferentes, que vemos el mundo de maneras muy distintas, y entonces hay que reconocer estas diferentes miradas y no volverlas algo como malo, sino al revés, algo que puede unir esfuerzos. A mí también me parece muy interesante. Yo he estado trabajando recientemente en varios proyectos de arte y ciencia con artistas contemporáneos, sobre todo con artistas mujeres. Y entonces es muy interesante porque cuando platicamos y queremos sobre tecnología, de hecho, plantear, las artistas quieren plantear una obra de arte muy interesante, la reflexión de dos áreas realmente saca a relucir algunas de las problemáticas, de las cosas buenas, malas, de las que queremos cambiar en estos ámbitos. Y entonces, pues ahí yo sí siempre he estado a favor y abogo por eso, de una tecnología humanista y de una ciencia humanizada, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo creo que
concuerdo con gente como Leon Olivet o gente como Edgar Morin, que dice que tenemos que ir por un pensamiento universal, enseñarle a los chicos de humanidades ciencias y a los de humanidad ciencia, a los de ciencias humanidades. Y bueno, pues eso es algo que creo que podemos retomar en el futuro para tener un entorno más equitativo en todos los ámbitos. Qué bueno, qué interesante. Bueno, pues darte la palabra, María Noel, para cerrar un minuto, estamos fuera, pero estaba hablando justo cuando tuviste que salir sobre este nuevo paradigma también en el que estamos, ¿no? Bueno, no sé cómo lo veis desde Naciones Unidas, y como tú fuiste muy optimista diciendo todo fue tan mal que ahora ya se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Tú crees que ahí nos estamos en el momento en el que por fin están se dieron cuenta? Eso. ¿Igualdad de género es ganar o...? Sí. Bueno, yo creo que si no tomamos esta iniciativa de hablar de manera optimista y de contar las buenas cosas, ya sabemos lo malo, ¿no? Ya sabemos la violencia, ya sabemos de todo lo que vive la mujer en su vulneración de derechos, en su discriminación, etc. Pero como decían las oradoras, hay que humanizar la ciencia. Y hemos visto en esta pandemia la falta de humanización del enfermo de COVID aislado en un CTI sin poder estar con su familia. Entonces, destaco un proyecto que en mi país, Uruguay, que se está haciendo de humanizar la medicina y permitir así que el enfermo de COVID en su última instancia, cuando está en terapia intensiva, pueda, mal que bien, ver a su familia con toda la protección sanitaria posible. Si no humanizamos la medicina, la ciencia, si no entendemos los problemas que las mujeres tienen, por ejemplo, yo hablaba con los creadores del iWatch el año pasado en Nueva York, y yo le decía a ellos, eran 3 hombres, y yo les decía, ¿y no se te ocurrió colocar allí algo que el 50% del mundo sufre durante 50 años, que es el periodo menstrual? A ver cómo puede ser que no solamente midas los pasos, sino que también midas cómo el ciclo menstrual afecta a las mujeres usuarias. Entonces ellos nos decían, bueno, ahora que tenemos una mujer en el equipo, puede ser que empecemos a pensar esas cosas. Eso es lo que pasa siempre. Cuando los hombres no van a pensar nuestros problemas, nuestros desafíos, nuestras oportunidades. Tenemos que ser nosotras. Por eso necesitamos insistir en la paridad, porque las cuotas ya pasaron. Ya vimos que cuando ponemos cuotas no la respetan, o echa la ley, echa la trampa. Necesitamos paridad, y paridad en todo, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, y no podemos bajarnos de esa paridad. ¿Por qué? Porque entonces si no las sociedades no van a avanzar, las economías no van a avanzar. Y estamos más atrasados en algunos sectores, como te decía, el sector bancario, el sector de las inversiones, que no ven porque siguen siendo hombres fumándose un habano y decidiendo el destino del mundo, sin tomar en cuenta las oportunidades que se están perdiendo, ¿no?, de inversión si no piensan en las mujeres. Entonces tenemos que insistir en eso, ¿no?, que basta de cuotas, ahora es la paridad en todo, y exigirle a los gobiernos, y que el movimiento feminista les exija, pero también que nosotras, desde todos los ámbitos que estemos, lo tenemos que exigir, generando estas redes y hablando entre nosotras, pero también hablando hacia afuera, ¿no?, convenciendo a esos hombres. Pero muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues eso, pues me quedo con más redes, más mujeres, más Ada Byrons, más imaginarios, más narrativas, más políticas públicas, más responsabilidades, más corresponsabilidad. Y bueno, y muchísimas gracias a Casa América por esta nueva oportunidad. Estos diálogos son muy necesarios. Muchísimas gracias a las 3. Ha sido maravilloso teneros acá. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están escuchando en América Latina y en España. La próxima sesión será sobre cuidados. Les invitamos desde ya. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.